Grabado desde el aire. Wyoming, Estados Unidos. A continuación, de Fort Laramie al Parque Nacional Gran Tetón. Nuestro viaje comienza en Fort Laramie, que protegió a los emigrantes de la senda de Oregón durante la década de 1840. Hacia el oeste llegaremos a Miracle Mile, un tramo del río North Platte mundialmente famoso por la pesca de truchas. En la meseta, al norte, Independence Rock es un hito en la senda de Oregón, donde pueden verse los nombres de los colonos que estos tallaron en la Gran Roca. Cerca de la frontera con Utah se encuentra la Flaming Gorge National Recreational Area, con sus espectaculares acantilados de arenisca roja. Al norte, South Pass City atrajo a buscadores de oro en la década de 1860, pero cuando el mineral se agotó quedó abandonada. Y nuestro destino final será el Parque Nacional Gran Tetón, una cadena de montañas y lagos famosos por su asombrosa belleza. Emprendemos el vuelo cerca de la frontera oriental con Nebraska, en un paisaje árido y desolado que en el siglo XIX atravesaron en dirección oeste y por la senda de Oregón multitud de colonos en busca de una vida mejor. Este es el histórico Fort Laramie, que brindó protección a las caravanas de los emigrantes. Un importante centro comercial y diplomático situado en la confluencia de los ríos Laramie y North Platte. Fue fundado en la década de 1830 como punto de comercio de pieles y fue vendido al ejército en 1849. El ejército lo adquirió para proteger y abastecer a los emigrantes a lo largo de la senda de Oregón. En 1851 se firmó el primer tratado de Fort Laramie, con el que se normalizaron las relaciones con las tribus nativas de la zona. Con el estallido de la Guerra Civil, en 1861, las tropas de Fort Laramie fueron destinadas al este para luchar contra el ejército de los Estados Confederados, periodo en el que el fuerte se convirtió en campo de entrenamiento para varias compañías de prisioneros confederados reclutados por el ejército de la Unión. Con la inauguración del ferrocarril transcontinental, la importancia del fuerte disminuyó, ya que las caravanas de carromatos fueron desapareciendo y se pacificaron las tribus nativas. Fort Laramie fue desmantelado finalmente en 1890 y un siglo más tarde, en 1983, el Servicio de Parques Nacionales lo declaró Sitio Histórico Nacional, junto con unas 200 hectáreas de terreno adyacente. La senda de Oregón fue una de las principales rutas utilizadas por los emigrantes que se dirigían hacia el oeste en la década de 1840. Su longitud aproximada era de 3.500 kilómetros y comunicaba el río Missouri, en el este, con los valles de Oregón, en el oeste. El primer sendero a pie y a caballo lo abrieron los comerciantes de pieles a partir de 1811. En 1830 aumentó su tamaño para acomodar a los carromatos de grandes ruedas. Carromatos que dejaron huella, porque grabados en las colinas de arenisca, aquí, en Guernsey, vemos los surcos que dejaron aquellos pesados vehículos. En algunos lugares tienen más de 1 metro de profundidad. Este tramo de 800 metros es uno de los conjuntos de surcos mejor conservados a lo largo del antiguo trazado de la senda. La orografía de la zona obligaba a prácticamente todos los carromatos que iban hacia el oeste a cruzar esta cresta por los mismos puntos. Algunas caravanas estaban formadas por más de 100 carromatos. Viajaban en grandes grupos por una sencilla razón: por seguridad, ya que gran parte de la senda transcurría por terreno salvaje.
Los fuertes, como Fort Laramie, eran puestos de protección, así como de reabastecimiento comercial. Se estima que en la década de 1840, más de 100.000 carromatos forjaron poco a poco estas vías. El conjunto de surcos fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1966. A finales del siglo XIX se encontró hierro y cobre en estas colinas, y los colonos llegaron a Wyoming en busca de trabajo en la industria minera. Sobrevolamos el pueblo minero de Hartville, cuya población actual es de 80 habitantes. Se distingue por ser el pueblo más antiguo que aún existe en Wyoming. Y el Miners and Stockman Steakhouse es el bar más antiguo del estado. Hartville se fundó en 1884, cuando se encontraron yacimientos de cobre en una colina cercana. Cuando el cobre se agotó, el hierro y el ónice ocuparon su lugar. Con la llegada de una línea de ferrocarril, la ciudad creció y se convirtió en un lugar bastante anárquico, donde los tiroteos y los asesinatos eran frecuentes. La última mina cerró en 1980 y la población menguó. Hoy en día, Hartville es una atracción turística que ilustra los inicios de los pioneros en Wyoming. En 1862, el presidente Abraham Lincoln creó la Union Pacific Railroad Company para comunicar el este y el oeste del país. Su importancia no se puede subestimar. Revolucionó los asentamientos y la economía del oeste americano. Equiparó los estados y territorios occidentales con los estados del norte de la Unión e hizo que el transporte de pasajeros y mercancías de costa a costa fuera más rápido y menos costoso. Hoy sigue siendo tan importante como siempre. Este tren de mercancías de Union Pacific mide casi 2 kilómetros y transporta contenedores dobles. Algunos trenes de mercancías pueden superar los 4 kilómetros. Actualmente, Union Pacific cuenta con 50.000 trabajadores, 8.500 locomotoras y 95.000 vagones de mercancías sobre más de 50.000 kilómetros de vías. En el árido centro de Wyoming, el agua es un bien preciado, por lo que en la década de 1930 se construyó la presa y el embalse de Seminoe, en el río North Platte, que ha dado origen a un área de ocio para la navegación y la pesca. La presa de Seminoe produce también energía hidroeléctrica, al igual que la de Cortes, a pocos kilómetros río abajo. Aquí, el embalse no es abundante en peces y no hay acceso para navegar, pero al norte está Miracle Mail, la Milla Milagrosa, uno de los mejores lugares para pescar en Wyoming. Este conocido tramo del río North Platte mide realmente más de 8 kilómetros de largo. Alimentado por los dos embalses, es un trecho extremadamente fértil que brinda a los pescadores enormes truchas. Y con unos 4.000 peces por cada kilómetro y medio, ofrece la oportunidad de capturar los peces de toda una vida. Kioscos de pesca se alinean en la orilla de este río, propicio para el vadeo y lo suficientemente profundo para las embarcaciones. La población de truchas en este tramo se divide por igual entre las arcoíris y las comunes que residen aquí todo el año, así como las que migran desde un embalse río abajo. En la alta meseta central de Wyoming se alza una gran roca de granito. A mediados del siglo XIX fue un conocido punto de referencia de la senda de Oregón y más tarde de la de California. Es conocida como Independence Rock porque los emigrantes que partían desde el este en abril esperaban llegar aquí el 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos. Muchos emigrantes grabaron sus nombres en la roca y fue llamada en 1840 por uno de los primeros misioneros como el registro del desierto.
En 1843, un emigrante escribió en su diario: «En todas partes, a 6 u 8 pies del suelo, donde la superficie es lo suficientemente lisa, y en otras partes a 60 u 80 pies de altura, están inscritos en la roca los nombres de los viajeros». Fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1961 y ahora forma parte del sitio histórico estatal de Independence Rock. A pocos kilómetros al oeste, el río Sweetwater atraviesa un desfiladero llamado la Puerta del Diablo. Aunque los emigrantes no lo recorrieron, fue un hito importante en su viaje. Esta sección de la Senda de Oregón también fue transitada por los mormones, miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, cuyo rastro concluiría en su nueva patria, Utah, en Salt Lake City. Este es el monumento Martin's Cove, y está aquí porque en noviembre de 1856, unos 500 emigrantes mormones de la compañía Martin Handcart pasaron 5 días en este valle bloqueados por la nieve cuando se dirigían a Utah. Emprendieron viaje peligrosamente tarde y acabó en tragedia. Más de 145 miembros de la compañía murieron antes de que 2 equipos de rescate llegaran en su ayuda. Cada año, unas 100.000 personas visitan Martin's Cove. La mayoría son miembros de la Iglesia mormona. Nos dirigimos al oeste a través de la cima de la montaña Split Rock y tenemos que cruzar la gran cuenca divisoria, una llanura árida parecida a un desierto. Pero antes, sobrevolamos un pueblo fantasma de los años 80, Jeffrey City. En 1957, durante la Guerra Fría, se abrió aquí una mina de uranio que se convirtió en el motor de Jeffrey City. En 1980 vivían aquí alrededor de 4.000 personas. El uranio era vital para la industria nuclear, tanto para las armas como para generar energía. Como muchos pueblos en auge, Jeffrey City dependía únicamente de la mina local, y después de su cierre, en 1982, no había razón para que los residentes se quedaran. Lo que una vez fue una próspera comunidad con tiendas, escuelas, iglesias, una biblioteca y un hospital, se convirtió en una ciudad fantasma. El 95% de los residentes se habían ido en 1986. Actualmente solo 58 personas residen aquí. Se ganan la vida con el tránsito de personas por la Ruta 789. Para llegar a nuestra próxima ubicación, tenemos que cruzar la gran cuenca divisoria, que cubre unos 10.000 kilómetros cuadrados. El agua de lluvia que cae aquí corre por las montañas cercanas y se queda en la cuenca. Si recibiera mucha más agua de lluvia, podría convertirse en un gran lago. La Senda de Oregón y otros senderos evitaron y rodearon esta región. De hecho, era conocida como la Llanura Salina. Afortunadamente, hay un pequeño aeródromo en el extremo sur de la cuenca. Quedarse sin combustible en este yermo desolado sería una imprudencia. Cerca de la frontera con Utah se encuentra Flaming Gorge National Recreational Area, donde el río Green fluye por un paisaje espectacular. En 1869, durante su expedición por el río Green, John Wesley Powell bautizó esta zona como Flaming Gorge, barranco en llamas, por los impresionantes precipicios de arenisca roja que rodean esta parte del río. El estado de Wyoming cuenta con paisajes extraordinarios, entre ellos North Chimney Rock, que parece estar vigilando el río Green. El río nos lleva ahora hacia el norte, y a unos 80 kilómetros río arriba se encuentra el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Sid Scadi, donde el río Green se adentra 56 kilómetros. Uno de los animales autóctonos es el alce,
y este macho de cornamenta palmeada parece completamente desinteresado en nuestro ruidoso helicóptero. Los alces son el miembro más grande de la familia de los cérvidos y son llamativos debido a su gran tamaño, su color negro, sus largas patas, su hocico colgante y su papada ondeante. En inglés, el alce es moose, palabra que deriva del término amerindio mush, cuyo significado es comedor de corteza. A diferencia de la mayoría de los cérvidos, los alces son animales solitarios y no forman manadas. Generalmente son lentos y sedentarios, pero pueden volverse agresivos y desplazarse con rapidez si se enfurecen o asustan. Su temporada de apareamiento es en otoño y se caracteriza por fuertes peleas entre machos compitiendo por una hembra. Hacia el norte llegamos al pueblo fantasma de South Pass City, uno de los asentamientos más auténticos de la fiebre del oro del oeste americano. Aquí se descubrió una veta de oro que se convertiría en la mina Carissa en 1866 y los mineros y sus familias acudieron en masa. Pero antes del descubrimiento, los primeros mineros se vieron obligados a vigilar a los nativos y encontraban el mineral en pequeñas cantidades. No comenzaron a explorar la zona ampliamente hasta que llegaron tropas estadounidenses para protegerlos. Incluso entonces, los ataques de los nativos eran frecuentes y enérgicos. En 1868, South Pass City contaba con más de 250 edificios, 1000 habitantes y cientos de concesiones mineras. Pero 2 años después de la apertura de la mina Carissa, mostró sus primeros signos de declive, y en 1869 sufrió un desplome, ya que los gastos y las dificultades para extraer el oro resultaban muy costosos para la mayoría de los mineros. En 1872, la población se redujo a unos pocos cientos de personas. Durante el siglo siguiente, la población disminuyó aún más, y muchos de los edificios cayeron en el abandono. La última de las familias pioneras se marchó en 1949. En 1966, el estado de Wyoming adquirió South Pass City, y desde entonces se han restaurado con precisión una treintena de edificios y recuperado unos 30.000 objetos originales. Durante los meses estivales, miles de turistas visitan esta auténtica joya del oeste americano que jugó un papel importante en la historia de Wyoming. A pocos kilómetros encontramos otro elemento fascinante de la historia de Estados Unidos: el emblemático servicio de correo Pony Express. Esto es Bern Ranch, una de las 190 postas que se extendieron por el continente. El servicio comenzó en 1860 y solo duró 18 meses debido a la implantación del telégrafo transcontinental. Las postas distaban unos 15 kilómetros entre sí y el jinete, con su bolsa de correo, galopaba y cambiaba rápidamente de caballo antes de partir hacia la siguiente posta, donde le aguardaba otro caballo. Los jinetes se turnaban cada 100 kilómetros aproximadamente y tardaban solo 10 días en recorrer más de 3.000 kilómetros, mientras que las diligencias tardaban unos 30 días. Durante su breve vida, el servicio fue muy eficiente. Solo se perdió una bolsa de correo. Bern Ranch es ahora un monumento histórico. Los caballos han sido fundamentales en la historia estadounidense, y ninguno más que los Mustang. Fueron introducidos por los españoles a principios del siglo XVI y fácilmente adoptados por los nativos americanos. Durante el siglo XIX había tantos que muchos se volvieron salvajes y comenzaron a vivir en grandes manadas en el Medio Oeste. Actualmente, hay más de 70.000 de estos caballos salvajes. Están protegidos por la ley y viven en libertad o en grandes santuarios. Volamos hacia el norte, hacia la cordillera Wind River, que forma parte de las Rocosas. La Gran Divisoria sigue la cresta de esta asombrosa cordillera y separa las cuencas que desembocan en el Océano Pacífico de las que desembocan en el Atlántico.
Los nativos americanos vivieron aquí hace unos 9.000 años. Los primeros exploradores europeos no llegaron hasta principios del siglo XIX, y más de un siglo después los escaladores comenzaron a conquistar los 20 picos que superan los 4.000 metros. Gran parte de la cordillera fue declarada bosque nacional en la década de 1930 y hoy está totalmente protegida gracias a 3 áreas silvestres federales. El término área silvestre se define como aquella en la que la tierra y las formas de vida no están limitadas por el hombre, y donde éste es un mero visitante. Estas áreas están sujetas a restricciones específicas, donde las actividades humanas se limitan al ocio no motorizado, como el senderismo, la equitación o la caza y pesca con licencia. En estas actividades se pide a los visitantes que sigan la política de no dejar huellas, lo que garantiza que las áreas silvestres no se vean contaminadas por la interacción humana. Esto significa que la fauna, como esta manada de alces, pueden vivir sin demasiadas interferencias externas. Divisamos Jackson Hole Valley, llamado así por los primeros cazadores de pieles que entraron en el valle desde el norte, teniendo la impresión de que descendían a un agujero. La localidad de Jackson es uno de los destinos turísticos más populares de Wyoming durante todo el año, y uno de los lugares más fotografiados son los arcos de cuernos de alce de la plaza central. El primero se construyó en 1953 y tuvo tanto éxito que se añadieron 3 más, uno en cada vértice de la plaza. En 1939, la Snow King Resort, ubicada en la montaña, fue la primera estación de esquí en el estado de Wyoming. Pero como vemos, también abre sus puertas en verano para llevar a los visitantes a la cima, donde disfrutan de unas vistas de 360 grados del impresionante paisaje. El Parque Nacional Gran Tetón fue creado e inaugurado en 1929. En aquel momento abarcaba las montañas de la cordillera Tetón y una estrecha franja de terreno con los principales lagos al pie de los picos. La belleza de este grandioso paisaje fue suficiente para poner en marcha la industria del turismo, que actualmente ha reemplazado la ganadería como motor económico de la zona. En 1950, el parque se amplió en 150.000 kilómetros cuadrados que lo separaban del Parque Nacional de Yellowstone en el norte. Un regalo del industrial John Davison Rockefeller Jr. durante los años 30 y 40. El Parque Nacional Gran Tetón tiene una superficie total de más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Los montañeros fueron responsables de muchos, si no de la mayoría de los nombres del valle. Se dice que los cazadores de pieles franco-canadienses llamaron a los 3 picos prominentes de la zona Le Trois Tetons, los 3 pezones, Gran Tetón, Middle Tetón y South Tetón. Los imponentes picos de la cordillera Tetón se encuentran a casi 2.000 metros sobre el nivel del valle, lo que constituye uno de los monumentos geológicos más audaces de las rocosas. La montaña más alta de la cordillera es el Gran Tetón, con 4.199 metros. Y durante casi 100 años ha habido desacuerdo sobre quién la escaló por primera vez, ya que a finales del siglo XIX se hicieron varias afirmaciones. En el Manual del Escalador, de 1965, el autor investigó todos los documentos y concluyó que, puesto que es muy improbable que haya pruebas históricas que sustenten cada versión, tal vez lo mejor sea decir que Langford y Stevenson pudieron escalarla en 1872, que Kiefer, Noel y Ryan pudieron haberla escalado en 1893, y que Spalding, Owen, Peterson y Saib alcanzaron su cumbre en 1898.
Actualmente es una cima muy escalada y una de las más clásicas de Estados Unidos. Un lugar espectacular donde concluir este vuelo.